Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. La última vez estuvimos viendo el preámbulo de la fiesta. Y esta noche vamos a ver esa fiesta que tuvo Belsasar allá en Babilonia la Grande. Y vamos a ver qué nos puede regalar el Señor en esta noche para cada uno de nosotros. Me vamos a concentrar en los primeros 4 versículos, pero pudiéramos hasta llegar al 7 si hay la oportunidad. Más o menos así debió lucir esa noche la ciudad de Babilonia. Don Pablo, apáguese un par de luces ahí para que vean un reconocimiento pictórico. Apáguelo todo, no importa. Se ve, ¿verdad? Eso era Babilonia, o parecido a eso debió ser Babilonia. Ahí están las huestes de los... apágalo un poquito más, que no la puedo ver desde acá. Ajá, ok. Lo que se ve aquí, hay arqueros. Sí, yo lo puedo puntear acá. Lo que se ve acá son los arqueros, la gente de a caballo y los que estaban esperando la oportunidad para entrar a Babilonia. Esa noche ya el general Gobrías venía de atacar la ciudad de Susa, que yo, como les dije la última vez, estaba relativamente cerca, y venía desde hacía 2 días que habían tomado la ciudad de Susa y venían avanzando hacia Babilonia. O sea, ¿cuál era la confianza de este señor Belsasar, que sabiendo que Susa, una de las ciudades más importantes del reino, había caído en manos de Gobrías, que era un ingeniero más que un general? ¿Cuál era la confianza que tenía este señor, que él aún así hizo su banquete, un banquete prodigioso? Las murallas tenían más de 20 metros. El ancho era, qué sé yo, me imagino que era más grande que este espacio de acá, porque dicen que cabían hasta 4 carretas de esas que usaban. No eran muy grandes las carretas, cabían 2 personas solamente, pero eran carretas de guerra. Digamos que era un poquito más ancho que la mitad, por así decirlo, que nuestro templo. Era algo sobrecogedor, entonces inexpugnable, porque tenía puertas de metal. Las puertas normalmente hasta esa época eran puertas de madera, y con un poco de ayuda y con algunas cosas, algún artilugio, ustedes podían llegar hasta las puertas y prenderle fuego y esperar que se consumieran, pero estas no, estas eran inclusive puertas de metal. ¿Cómo se llegaba pues a la Babilonia? Y ellos estaban de lo más confiados. Fíjense que tenían un excelente suministro de agua. Ya les había dicho que tenían comida hasta casi por 1 año. Tenían todo el vino posible. ¿Qué más? ¿Qué podía faltar? Es en ese contexto que Baltasar hace esta fiesta fabulosa. Y vamos a leer estos primeros 7 versículos, ¿le parece? El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas.
Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. El versículo 5, aquí como lo tiene dividido nuestro queridísimo doctor Rairi, la primera parte es en donde quiero conversar en esta noche. La segunda es otra cosa, dice la contribución de Dios a la fiesta, le pone Rairi como título a esta otra porción. Vamos a leerlo hasta el 7, hasta el 6. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Vamos a dejarlo ahí por esta ocasión. A lo mejor el Señor nos ilumina y lleguemos un poquito más adelante, pero tenemos material acá para conversar por un buen rato. Bueno, ¿qué tenemos acá? Esta descripción de lo que aconteció con la mano, primero lo de la fiesta, bastante familiar ya para nosotros, pero segundo lo que aconteció con la mano, me parece mucho a una narración anterior de Daniel. Que el rey se turbó, ¿qué dice acá? Entonces el rey se palideció, se turbaron sus pensamientos, se debilitaron sus lomos. Esto de que sus rodillas daban la una contra la otra, no lo había oído no creo que lo haya dicho de Nabucodonosor, ni creo que para llegar a pasar. Pero esto fue en sentido general lo que sucedió. Bueno, habíamos visto a Ciro y yo creo que ya hasta cierto punto sabemos cuál era el ambiente de esa noche, pero vamos a ir un poquito más en profundidad con esto. Miren, vamos a hacer un cálculo. A mí me gusta mucho calcular las letras y saber cuántas palabras tiene y qué es lo que se repite, porque siento que me da una idea de para dónde el Señor quiere que yo ponga mi atención. Y en este caso, por ejemplo, vamos a leer los versículos del 1 al 4. Y ustedes se van a dar cuenta que hay una palabra que se repite en los 4 versículos. A ver si la descubren conmigo. Dice, el versículo primero dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Ese es todo el primero. El segundo dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor su padre, que había traído desde el templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Hasta ahí el versículo 2. El versículo 3 dice: entonces fueron traídos los vasos de oro que había traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Hasta ahí el versículo 3. El versículo 4 nos dice: bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Ya descubrieron? Bebieron. ¿Verdad que sí? Oro también se dice por ahí. Vino aparece también. Pero hay una palabra que en todos aparece. No necesariamente en la número 1, que no veo oro por ahí, pero sí aparece en todas. Bebieron. Ese es el énfasis que hace el autor para que entendamos cuál era el real ambiente dentro de la fiesta, porque habíamos hablado del ambiente fuera de la fiesta. Es más, habíamos hablado del ambiente fuera de Babilonia, pero ahora estamos en Babilonia en esa noche, 12 de octubre, 528 a.C. Este escrito está bien documentado. ¿Cuál era el ambiente que se estaba viviendo ahí? Bebieron, estaban todos locos de un humo. Miren, dice uno de las escrituras que estuve leyendo, consultando, dice que es muy probable que hasta los guardias que le tocaba estar arriba en los muros, hasta eso estaban borrachos ese día. Bebieron y bebieron y bebieron y bebieron 4 veces. Eso nos dice, ¿verdad? ¿Por dónde era que estaba la cosa en esa noche? Bebieron, bebieron, bebieron y bebieron.
Además de esto, también el autor de Daniel, quien escribe en esta noche, nos dice no solamente lo que estaba pasando en Babilonia, lo que estaba pasando dentro de ese circuito donde estaban bebiendo ellos. Y se resume de esta manera. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. ¿Ustedes saben cómo le dicen a la preposición sus, al sustantivo prepositivo sus en español? Le dicen el diablillo. Los españoles le dicen a esa preposición, le dicen el diablillo. ¿Por qué? Porque si yo les digo, a ver quién me contesta, una persona de muchas luces que me conteste, yo le digo, se acerca el señor de la casa al sirviente de la casa y le dice, ¿dónde está mi esposa? Y el sirviente de la casa le dice, ella salió con su hijo en su carro. Yo le pregunto, ¿de quién es el carro? Por eso que se llama el diablillo, porque eso es una completa indefinición. Puede ser que ella salió en su carro, que ella salió con el hijo de ella o con el hijo de él en el carro del hijo de ella o del hijo de él. Pero a la larga también puede ser que habían salido en el carro del Señor, porque salieron en su carro. Aquí nos dice el autor, en dos ocasiones lo dice, que el rey hizo fiesta para sus principales, para sus mujeres y sus concubinas. ¿De quién eran las mujeres y las concubinas? Eran del rey. Si los principales no vinieron con nadie, podemos decir que sí. ¿Verdad que sí? Puede ser que sea de uno o que sea de otro, no sé, pero la cuestión era que habían concubinas y habían mujeres. Entonces, como no podemos definirlo por el asunto de sus, el sus no nos deja saber si eran las mujeres del rey, o eran las mujeres de los grandes, o eran algunas mujeres del rey y algunas concubinas del rey, o todas las combinaciones posibles. Eso es factorial de X en matemática. Por eso vamos a leer en el versículo 22 y en el versículo 23 lo que Daniel le dice al rey cuando se enfrenta con él. El pastor Medina lo leyó. Y vamos a ver ahora qué énfasis le da. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón? Fíjense, para que la cuenten. Yo le dije que a mí me gustaba mucho contar las palabras para el énfasis y esas cosas. Miren cuántos indicativos de usted tiene la palabra en estos dos versículos. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido tú, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes. Ahora dice, tus mujeres y tus concubinas. No habla de sus, habla de tus. O sea que eran de él y solo de él. ¿Se ve que está claro ahora? No hay ninguna duda de que ahí se estaba viviendo una situación de frivolidad bastante grande.
de inmoralidad hasta nuestro punto, pero cuando se trataba del rey, el asunto de la moral es un poquito difuso, y sobre todo que la moral tiene que ver con las costumbres, pero vamos a dejárselo pasar. La cuestión es que ahí habían mujeres por pila, como dicen los dominicanos. Y no solamente había mujeres, las esposas del rey, habían las concubinas del rey también. Bueno, ¿qué más nos dice? ¿Qué más nos presenta? Ya hemos tocado el punto de que ahí se bebió, y se bebió, y se bebió, y también se bebió. O sea que habían mujeres, concubinas, había vino, había borrachos también por todos lados. Entonces se entra a una cuarta etapa. Trajeron los vasos de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Había profanación. Blasfemia. Pero también había adoración, porque es reiterativo, tanto con el asunto de los vasos como con el asunto de la adoración. Hay 3 ocasiones en las que la menciona. Ya yo he dicho 2. Y en el versículo 23, más adelante cuando nos toque, vamos a ver que también lo único que le recrimina a Daniel, a Belsasar, es que él no respeta las cosas de Dios. Y se los recrimina de una mala manera. O sea, yo me imagino que Daniel era un viejito de, 80 años, 80 y pico largos años. Podemos hacer el cálculo de más o menos qué edad tenía, ¿verdad? Por los 43 más los 17 aproximados, más los 6, más los 4, más los aproximadamente 11 de Nabonido, más ya por ahí sabemos, si hacemos los numeritos, sabemos que estaba por ahí, por los 80 y pico por ahí largo. A un hombre de 85 años viene e insulta al rey, porque esto era un insulto lo que él le estaba diciendo. Pero vamos a dejárselo pasar, porque mi papá lo quería mucho, porque es un señor ya de 80 y pico de años. ¿Qué le voy a hacer a un señor de 80 y pico de años? Además, recuérdense que el tipo estaba borracho hasta lo último. Y además, estaba encima de borracho, estaba asustado. O sea, ese insulto de Daniel, de hecho, entre nosotros, todo lo que Daniel le dijo, le entró por un oído y le salió por el otro. Lo único que él tenía claro en su cabeza era que tenía que premiar a Daniel, porque Daniel le había resuelto el problema. Pero de lo que Daniel le dijo, yo estoy seguro de que no tomó ninguna previsión, de que no hizo absolutamente nada, de que siguió festejando y adorando. Eso me recuerda mucho a algo que pasa entre nosotros. Hay algo interesante acá que no quiero pasar desapercibido, y es el hecho de que yo he dicho que, porque las escrituras lo dicen, Belsasar era hijo de Nabucodonosor. En varias ocasiones, creo que en 6 ocasiones, lo contempla como el hijo de Nabucodonosor. Pero todos estamos claros de que él no era el hijo de Nabucodonosor, ¿verdad que sí? Dígame. Era nieto de Nabucodonosor. Sí, y de hecho, ¿cómo le dijeron al Señor aquellos ciegos? Hijo de David, ten compasión de mí. Estaban claros. O sea, no hay que tener esa paternidad, pero sí el asunto de la descendencia pesaba mucho. ¿Por qué yo quiero que sepan esto? Porque Belsasar era hijo de una hija de Nabucodonosor. O sea, era consanguíneo de Nabucodonosor por parte de la hija. Aun cuando era hijo de Nabonido, que no tenía nada que ver, que era un general y un estudioso. Pero es algo que
que podemos meter en el contexto de hoy y ver cómo una generación puede estar relativamente cerca de Dios, que es el caso de Nabucodonosor. Una generación puede ser temerosa de Dios, conocer a Dios. Pero hay que tener cuidado con la segunda generación, porque solamente van a tener los recuerdos, que es lo que se manifiesta un poquito más adelante, de lo que dicen que nuestro padre hizo. Pero una tercera generación ya no tiene ni siquiera los recuerdos de lo que hizo el padre. Entonces eso nos dice que tenemos que trabajar mucho más en nuestra generación, o sea, en las personas que vienen debajo de nosotros, no solamente para que recuerden lo que le dicen que nosotros hicimos, sino para que vean lo que nosotros hacemos. Pero eso es nada comparado con una tercera generación en la que tenemos que poner más empeño para que ellos sí vean con sus propios ojos lo que nosotros hacemos con nuestro Dios. ¿Estamos claros en eso también? Fíjense cómo se va alejando Dios en materia de cercanía, vamos a decir, en cercanía de corazón, en estas tres figuras. Nabucodonosor, que todos sabemos que llegó a comprender el tamaño de Dios. ¿Verdad que sí? Eso lo leímos en el capítulo 4. Nabonido, que dicen que era, aun cuando no conoció al Dios de Nabucodonosor, al Dios que Nabucodonosor realmente conoció, pero la historia lo recuerda como una persona religiosa. Pero este muchacho no tenía nada de religioso. Él lo que estaba era en fiesta. Ni siquiera tenía, por decirlo así, el empuje que tenía el abuelo, que era un conquistador, que era una persona de armas. Este no tenía que ver con armas. Él lo único que tenía que ver era con disfrute. Al final vamos a tratar de hacer una aplicación en la que se ve perfectamente cómo también en el mundo, en nuestra generación, podemos ver esos Belsasar. Volvamos al texto. El versículo 1 dice, en el versículo 2, Belsasar, con el gusto del vino. El escritor nos quiere decir con esto que Belsasar, influido por el vino, borracho. Vamos a ver cómo se explica esto. En el libro de Esther, que debieron haber leído, en el capítulo 1, versículo 10, sucede una cosa muy parecida a lo que sucedió esta noche acá. El que lo encuentre, por favor, que lo lea. Esther, capítulo 1, versículo 10. Yo le envié a Esther a la iglesia por el grupo, por el chat de WhatsApp. Le envié que no tienen que leerla, escucharla, y es suficiente. ¿Alguien la encontró? Versículo 1, capítulo 10. Adelante. Castro, déjelo ahí, que yo lo que quería era la primera parte. Estando su corazón alegre del vino, es la misma figura que está usando. Aquel dice dulce, este dice alegre, pero es lo mismo, estaba borracho. Y estando borracho, los dos hacen cosas que quizás no deberían hacer. En el caso de Belsasar, no sé, como que se encontró poco los vasos en los que estaban bebiendo, o encontró que eran indignos de su presencia, o lo que sea. La cuestión es que mandó a buscar algo que él sabía que estaba en palacio, y eran los vasos de la casa de Dios de Jerusalén.
El otro rey, Asuero, contento por el vino, después de tantos días como ya leímos hace una semana, él manda a buscar a la reina con 7 eunucos ahí. Vayan y tráiganme a esa hermosura para que todo el mundo la vea. Ella se niega y ya sabemos lo que pasa porque estudiamos Esther. Los cronistas no se ponen de acuerdo en cuál fue realmente lo que movió a Belsasar a tomar esas copas. Pero yo lo que digo es que nosotros jamás podremos hacer algo que el Señor no quiera que nosotros hagamos. Él está en comando de todo y estaba esa noche en comando de Belsasar. Ya él había dicho a través de Jeremías que eran 70 años, ya se habían cumplido los 70 años, ya no había que buscarle mucho. Era así, era de esa manera, estaba escrito. Belsasar tenía que cometer la osadía de que de alguna manera iba a burlarse de Dios. Y él escogió en esa noche burlarse de Dios de esta manera. Tenerlo en poco, hacer lo que sea. Una segunda parte dice que, ¿para qué trajeron esos vasos? Para seguir bebiendo vino. Pero no solamente se estaba bebiendo vino ahí, no solamente había mujeres ahí, habían ídolos. Yo me imagino que cuando mandan a buscar a Daniel, muy probablemente Daniel no se fija en que todos están borrachos. Muy probablemente Daniel no se fija que es una gran fiesta con mucha gente. Lo que Daniel sí se fijó es que ahí estaban los vasos de la casa de Dios. Eso es lo más grande que Daniel se ha encontrado. Porque si Daniel no quería ofender a Dios comiendo las cosas que no debía comer, imagínense por un minuto lo que era para Daniel usar los utensilios de la casa de Dios. Y si Daniel había propuesto en su corazón no comer cosas que eran dadas al rey, ¿qué tiene que ver eso directamente con Dios? Ahora háganse la idea de que él vio y se dio cuenta de que en lo que están bebiendo son los utensilios santos, separados para el culto al Dios único. Eso es lo que mueve a Daniel a atreverse a darle un boche al soberano de Babilonia. Dígame, mi hermano. Una reverencia. Absolutamente. Yo no quiero irme tan lejos. Yo no sé si sabía, yo sé que fue revelado, y cuando él ve la escritura en la pared, él, en ese momento, en ese punto, él sabe exactamente lo que va a pasar. Cuando él ve la escritura, pero él más que nada sube colérico, sube incómodo, porque él sabe lo que está pasando y sobre todo lo que está pasando con los vasos. Además, en ese momento se está adorando y la adoración era abierta. La adoración era con música, con alabanza, con cantos, con gloria. Hay una figura que queremos resaltar y es el hecho de que dice la Escritura, que en presencia de los 1000, Belsasar bebía vino. Eso como que quiere destacar, yo no he buscado en los originales ni nada de eso, solamente leo algunos comentarios por el tiempo que tengo, pero eso lo que quiere destacar es que él estaba como
levantado en medio de los 1000, que todos los 1000 lo podían ver desde cualquier punto de vista. Era como la estatua de Nabucodonosor. Y Daniel entra y ve que cada grupo está adorando porque Daniel dice, están adorando a los dioses de oro y de plata. Él sabe, él tiene que atravesar a través de toda esa adoración, esa blasfemia. Y tiene que llegar hasta Belsasar. Y cuando llega a Belsasar, está súper molesto. Está fuera de sí prácticamente Daniel. Y como dice mi hermano, usted llegaba donde el rey y lo primero que uno decía es, viva el rey. Y Daniel le entra inmediatamente al rey. Por esas circunstancias que tuvo que atravesar. Algunos dicen, esto debe ser para nosotros un ejemplo. Porque a veces entramos en situaciones en las que usted sabe que las cosas no andan bien. Pero son gente de altura o son gente que tiene más poder o lo que sea. Y muchas veces nuestra intención debería ser la intención de Daniel, la de enrostrar el pecado. Y uno va con un bálsamo en medio de esas situaciones. Ustedes la conocen, cada uno de nosotros nos hemos enfrentado con situaciones como esa. Y en lugar de como Daniel tomar una postura cristiana, una postura seria, uno dice, vamos a tomar la postura que es más conveniente. No vamos a decirle nada a esta gente, vamos a tratar de salir de aquí. Y a lo que nos está llamando el libro es a enseñar que somos los heraldos del Dios. Pero uno dice, si yo me pongo a hablar de Cristo aquí, me van a sacar. Si yo me pongo a recriminarle que la música está muy alta, que están haciendo algo indebido, a lo mejor ni se quieran juntar conmigo. Eso nos ha pasado. Pero esa no es la posición que toma Daniel. Daniel no se congracia con esa situación, aun cuando él estaba en presencia de los grandes, de los príncipes, que no era uno. Él estaba en presencia de la máxima autoridad de Babilonia en ese momento. Pero él mantiene su postura firme, radical, la postura de vida. Entonces fueron traídos los vasos y bebieron del vino y alabaron los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra y de todo lo otro que se pudiera. Y dice el versículo 5, en aquella misma hora. Fue prácticamente desde que comenzaron a beber en los vasos. La fiesta podía haber pasado desapercibida, pero es como la gota que derrama la copa, hablando de copa. Inmediatamente comienzan a beber, dice el escritor, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre. Yo puse la mano, pero realmente no es la mano. Lo que dice es que aparecieron los dedos de una mano de hombre, que escribía delante del candelero, sobre el encalado de la pared del palacio real. Y dice que el rey veía la mano que escribía. El rey tenía una posición prominente, evidentemente. Fue para el rey que escribieron. Para que no hubiera dudas de lo que estaba pasando, no escribe en la oscuridad. Escribe delante de la luz, como si la luz misma sacara una mano y escribiera. Yo voy a leer esta misma porción. En la Biblia Dios habla hoy.
porque eso en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del Palacio Real. Se lee mucho más dominicano aquí en esta otra Biblia, que es Dios habla hoy. Dice, en aquel momento apareció una mano de hombre que a la luz de los candiles comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Ahora entienden, ¿verdad? Lo del encalado, que quiere decir que tenía cal, que así se pintaban, todavía se pintan algunas casas en España, pero que así se pintaban nuestras casas en los años 30 y 40. Yo no llegué a verlo, pero me dicen que nuestras casas se pintaban de cal. Estaban encaladas y eran bonitas, blanquitas, todos los años se pintaban bien, bien delicadas. Miren, algo interesante. En las excavaciones de Caldwell se encontró en Babilonia un lugar que tiene 20 metros de ancho y tiene aproximadamente 17 metros de 20 metros de largo y 17 metros de ancho. Eso sería como el doble de lo que es este salón. Y que en ese salón habían, las paredes de ese salón, tenía una pared que podía ser la pared del fondo, que tenía ladrillos esmaltados en azul. Eso está documentado porque eso fue ahora en 1800 y pico. No, Caldwell es de 1900 y pico. Y las otras paredes estaban pintadas de cal. Descubrimiento arqueológico que dice que había un lugar en el palacio del rey que tenía 4 paredes, que una de las paredes, que podría ser la pared del fondo, estaba magníficamente, dicen que ese pudo ser, le llaman el salón del trono. La pared del fondo estaba hecha de ladrillos esmaltados, o sea, ladrillos que tenían figuritas y con esmalte, todavía persisten hasta el sol de hoy. La puerta de Ishtar, que yo se la mostré, tiene el ladrillo de eso y tenía figuras de leones y figuras de águilas y cosas por el estilo. Y las otras paredes, la han descubierto, estaban pintadas de cal. Entonces en esas paredes, a una cierta altura, comienza a escribir, unos dedos comienzan a escribir en esa pared blanca, como hemos leído. En aquel momento apareció una mano de hombre que a la luz de los candiles comenzó a escribir con el dedo sobre la pared blanca de la sala. Al ver el rey la mano que escribía, se puso pálido. Y del miedo que le entró, comenzó a temblar de pies a cabeza. Luego se puso a gritar y a llamar a los adivinos, sabios y astrólogos de Babilonia. Y les dijo, para la semana que viene, yo voy a decirles qué fue lo que le dijo el rey a los astrólogos y todas esas cosas, y qué trató de decirle. En el poquito de tiempo que me quede, vamos a ver cuáles son algunas reacciones diversas que podemos ver. Por ejemplo, en situaciones similares, ¿cómo había actuado Nabucodonosor por lo que hemos leído? Nabucodonosor se ponía nervioso, evidentemente, perdía la cabeza, se ponía colérico, enfurecido. Eso no fue lo que le pasó a este otro muchacho. ¿Verdad que no? Eso no es lo que describe Daniel con Belsasar. Habla de miedo. Habla de que palideció. Sí, pero en alguna de las narraciones dice que él se turbó, Nabucodonosor. Pero aún estaba turbado, él tenía una posición frente a esa turbación. Por otro lado, cómo Nabucodonosor quería que le resolvieran los problemas, sobre todo los problemas de este tipo, de sueños, de manifestaciones de algún tipo. ¿Cómo Nabucodonosor resolvía? Dígame. ¿Pero qué pedía? Si no lo hacían, ¿qué iba a hacer?
lo mataba todo. ¿Verdad que sí? Eso no es la posición que toma este muchacho. Este muchacho toma una posición completamente diferente, una posición de vulnerabilidad. Nabucodonosor era todo un rey. Este no, este muchacho pide regalar tres cosas muy especiales. Será vestido de púrpura. ¿Qué significa vestido de púrpura? Mira, hasta hace poco, las casas estaban prohibidas en Inglaterra, en esos países para allá. Estaba prohibido pintarlas de púrpura. Púrpura es el color más extraño de la naturaleza. No vamos a decir el más extraño, el color más exclusivo de la naturaleza. Hay muy pocas cosas que naturalmente son de color púrpura. Y eso estaba reservado, como es tan escaso, estaba reservado para unas personas con un nivel adquisitivo muy alto. En los tiempos de Nabucodonosor, igual, en los tiempos de su padre, Nabopolassar, y en los tiempos aún de Alejandro Magno, solamente la familia real tenía posibilidades de vestirse de algo de color púrpura. Yo felicito a Digna por ese color que trajo esta noche. De manera que el asunto de púrpura era un asunto de familiaridad. O sea, solamente la familia del rey, o sea, la posición que le estaba ofertando Belsasar a la persona que leyera eso, era un asunto de hacerlo parte de la familia. Pero también le estaba ofreciendo otra cosa, dice, llevará un collar de oro en el cuello. ¿Esto qué implicaciones tiene? Le estaba dando poder económico, le estaba dando riquezas. No era una riqueza limitada al collar solamente. Es lo que tú quieres en materia de dinero que te voy a dar. Y por otro lado, será el tercer señor del reino. Eso de tercer hay que discutirlo hasta sus últimas consecuencias. Pero por ahora, ¿qué significa ser el tercer señor? Le estaba dando el tercer elemento más grande y el primero que nuestros hombres buscan: poder. Poder político. Con eso solo basta para muchos. Todas las cosas que significaban poder, podía Belsasar ponerle en las manos de quien le resolviera este problema. Ya les dije, todo esto y un poquito más lo vamos a ver la próxima semana, cuando entremos realmente a ver la escritura en la pared, a conocer lo que pasó aquella noche, con algunos datos históricos y algo de lo que dicen los historiadores en este momento. Que Dios les bendiga y hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones. Dios les bendiga. Bendiciones.